Bueno, lo primero que vamos a trabajar hoy es conocer un poco sobre qué es el suelo y qué características tiene. El suelo básicamente es el sostén de las plantas, pero además provee los nutrientes con los cuales las plantas van a crecer y multiplicarse, ¿sí? Entonces, dos funciones, recuerden, sostén, ¿sí?, y nutrición de las plantas para su crecimiento, ¿sí? Bien. Hay una proporción de suelo que es ideal para que crezcan bien los vegetales. O sea, no es que el suelo está compuesto solamente por una parte sólida, sino que tiene una parte sólida, una parte líquida, o sea, una parte de agua, y una parte de aire, ¿sí? Entonces, la proporción ideal es que la mitad del suelo sea esa parte mineral, esa parte sólida, ¿sí? Un cuarto sea agua y un cuarto sea aire, ¿sí? Esa es la proporción ideal hacia donde nosotros vamos para que puedan crecer bien las raíces, puedan desarrollarse, anclarse correctamente y extraer los nutrientes para que la planta crezca bien. Si la proporción de parte sólida es mayor, es más grande, la tierra está muy apretada, el suelo está muy apretado y se dificulta el crecimiento de las raíces. Si el porcentaje de agua es más grande, puede haber putrefacción. Le va a faltar oxígeno a las raíces. Las raíces, igual que la parte aérea, también respira, como cualquier parte de un ser vivo, por lo cual es necesario que tenga un 25% de aire, o sea, que tenga poros con aire que permita la circulación de ese aire y que las raíces respiren, ¿sí? Eso también va a facilitar el crecimiento de las distintas raíces. Además, la parte mineral, o sea, la parte sólida, es deseable que tenga, ojalá, un 5% de materia orgánica. La realidad es que nuestros suelos, los de esta zona, los de San Fernando, Tigre, Escobar, toda la zona norte del Gran Buenos Aires y un poco más, los suelos tienen menos materia orgánica, tienen un 3%, un 2%, un 3,5%, pero lo ideal es que tengan un 5%, porque la materia orgánica es la fuente de microorganismos que descomponen la sustancia viva y liberan los nutrientes para que después la planta los use. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, es muy importante de que exista ese porcentaje de materia orgánica. Si tenemos más, mucho mejor. Pero digamos que esto sería lo ideal para que las plantas crezcan bien. Bueno, además un suelo tiene distintas características. Algo que nosotros llamamos textura, una estructura, aroma, color, presencia de organismos, ¿sí?, que uno tiene que empezar a conocer. ¿Qué es la textura? La textura es la cantidad que tiene el suelo de cada uno de sus componentes. Un suelo, por ejemplo, tiene arena, con distinta granulometría, es decir, distinto tamaño, limos, que es algo un poco más finito que la arena, con distintas granulometrías. Por ejemplo, es muy común los limos de arrastres que vienen del Paraná y se depositan acá enfrente de San Fernando, Tigre, toda esta zona, formando la cuenca del Taica, el delta, ¿sí? Esos son los limos. Y mucho más chiquito son las arcillas. O sea, la textura del suelo es el porcentaje, el contenido de los distintos tipos de arena, los distintos tipos de limos y
el porcentaje de arcilla que tiene ese suelo, ¿sí? Eso es la textura. La composición granulométrica del suelo. Además de la textura, un suelo tiene una determinada estructura, una forma de romper. Cómo esos componentes de la textura, cómo se agrupan juntos a veces con la materia orgánica, y cómo rompe, cómo va a partir ese suelo. Eso es característico. Uno va a saber que un suelo está mejor o peor para las plantas de acuerdo a cómo tenga esa estructura. Si esta estructura es granular, es migajosa, o forma unos prismas. O sea, cuando uno cuando uno hace un pozo, por ejemplo, nosotros le decimos calicata, ¿sí? Un pozo, y va viendo con un cuchillo, rompiendo, va a ver que el suelo parte diferente, ¿sí? Eso es la estructura, va rompiendo de manera distinta, ¿sí? Y eso nos va a hablar de la calidad de ese suelo, ¿sí? Bueno, estas son algunas de los tipos de estructura. Por otro lado, como les decía recién, el suelo, si uno lo mira, si uno puede hacer un perfil del suelo, o sea, uno hace un pozo, una calicata, y uno ve el perfil del suelo. Y el suelo tiene capas, distintas capas, ¿sí? Las capas están definidas con letras. La primera capa es el A, la segunda el B, el C. Si el suelo es poco evolucionado, o sea, si se encuentra más hacia el oeste, hacia lo que nosotros llamamos pampa arenosa, yendo como para la pampa, vamos a encontrar que los suelos no tienen horizonte B, son A, AC y C, o sea, suelos menos desarrollados. Los suelos de esta zona son suelos más evolucionados, más desarrollados, entonces hay un horizonte que aporta materiales, que es el A, y hay uno que recibe, que es el B, y después el C, que está más vinculado a la roca madre, a la piedra que dio origen a ese suelo, digamos, para decirlo de una manera burda, ¿sí? ¿Se entiende? Además de eso, tenemos que tener en cuenta el contenido de materia orgánica que tiene ese suelo, que va a ser fundamental para el crecimiento de las plantas. Además de esas letras, ¿voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno. Sí, excelente. Sí. Bueno, además de esas letras, a veces, cuando un suelo tiene una determinada característica, esa letra tiene un subíndice. Por ejemplo, nuestros suelos tienen un horizonte B textural, le ponen B sub T. ¿Por qué? Porque tiene mucha arcilla nuestro suelo, mucha, más de la que en realidad necesitaría. Entonces el horizonte B, al tener un porcentaje muy alto de arcilla, es un B textural, un B sub T. ¿Sí? En otros lados tienen otra letra que significa que el suelo tiene piedritas en determinada parte de los horizontes, o que el suelo tiene salinidad, que no es bueno tampoco. Bueno, el subíndice indica alguna característica particular y nos habla de cómo es ese suelo y qué va a poder plantar uno y qué no, de acuerdo a las características de ese suelo. ¿Estamos? Bien, ahí hay un perfil de un suelo con plantas arriba donde uno puede ver las capas, ¿no es cierto? Por otro lado, las arcillas, junto con la materia orgánica, forman lo que se llama complejos húmico-arcillosos, o sea, se junta la materia orgánica, tengan en cuenta que surge es la descomposición de los seres vivos que caen al suelo, ¿sí? Se van degradando, y de esa degradación se forma humus con el paso de los años, ¿sí? Este formato uno lo puede reproducir artificialmente en una abonera que vamos a hablar más adelante, pero digamos que la materia orgánica se une con la arcilla y forman lo que se dan llamar complejos húmico-arcillosos, ¿sí?
¿Por qué les hablo de esto? Porque estos complejos húmico-arcillosos son los que van a liberar los nutrientes despacito para que puedan ser usados por las plantas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si los nutrientes se liberan rápidamente, muchos de esos nutrientes se lixivian, se van para abajo cuando uno riega o cuando llueve. Y el suelo pierde esos nutrientes. Entonces la planta va a estar deficitaria en alguno de esos nutrientes, ¿sí? Otros se mineralizan, ¿sí? O sea, pasan a tener un formato que por más que estén en el suelo, la planta no lo puede usar. Entonces, la formación de estos complejos húmico-arcillosos permiten que los nutrientes se liberen de a poquito, ¿sí? ¿Bien? La materia orgánica del suelo está constituida por una infinidad, millones de organismos y microorganismos benéficos, útiles, que nos sirven a nosotros, ¿sí? Ahora, estos microorganismos lo que hacen es poner los nutrientes que tenían la materia orgánica original, la hoja del árbol que se cayó, qué sé yo, lo que sea, la ramita, un animal que se murió, la cáscara de una banana, qué sé yo, esos nutrientes, degradarlos de manera de que primero crezcan ellos, ¿sí? Y después queden liberados para que lo puedan usar nuevamente las plantas. ¿Estamos? Entonces es fundamental la presencia de estos organismos, microorganismos básicamente, que son principalmente bacterias, ¿sí? Pero también hay hongos, actinomicetes, microartrópodos, anélidos, un montón de organismos que trabajan en este proceso. A ver si puedo pasar la diapositiva, que no me está dejando. Vamos a tener acá, ¿no es cierto? No me deja. Hay algo que... Bueno, eso es lo que... Eso es muy importante. Entonces, estos organismos... ahí está. Estos organismos que les decías hace un rato, se llaman organismos saprófitos. O sea, ¿qué es un organismo saprófito? Un organismo saprófito es aquel que se alimenta de materia orgánica muerta, ¿sí? Son aliados nuestros los saprófitos, ¿sí? Porque son los que van a degradar materia orgánica muerta y van a permitir que esos nutrientes estén disponibles. Ahora, esa no, más arriba. Ahora, también en el suelo hay organismos parásitos, que a esos no los queremos, ¿sí? ¿Por qué no los queremos? Porque los organismos parásitos son los que degradan y atacan materia orgánica viva. O sea, por ejemplo, comen plantas, o se alimentan de plantas vivas, ¿sí? Cuando hay en el suelo una gran cantidad de organismos, microorganismos saprófitos, es muy bueno porque el equilibrio va hacia este tipo de organismos, ¿sí? Mientras que si no hay muchos de estos, prevalecen los parásitos y es perjudicial para las plantas, porque van a crecer menos, se van a morir, van a tener problemas, ¿sí? A ver. Me falta el anterior que hablaba de los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Los nutrientes se dividen exactamente, en macronutrientes, que son los que las plantas utilizan en mayor proporción, mayor cantidad, y son tres, básicamente: el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿sí? Las plantas necesitan en grandes cantidades nitrógeno, fósforo y potasio. Después hay un grupo que se llama nutrientes secundarios, que las plantas necesitan, pero en un poco menos de cantidad. En ellos está el calcio, el magnesio y el azufre. Y por último está algo que nosotros llamamos micronutrientes, que la planta va a precisar,
pero muchísimo menos, muy poquito. Pero que si no están, la planta manifiesta su déficit y crece menos o no crece, ¿sí? Entonces, estos micronutrientes son el boro, el zinc, el hierro, el manganeso y el cobre. Básicamente son esos los micronutrientes que tiene que tener la tierra en muy poca cantidad, pero tiene que tener, ¿sí? Bueno, sí. ¿Pregunta? Perdón. Consulta. ¿Cómo Sí. sé yo que a mi planta le falta alguno de estos nutrientes? Bueno, muy O a buena mi pregunta. huerta. La planta te lo va a decir cuando manifieste algún problema en el color. Algunos déficits se manifiestan por amarilleo de hojas, otro porque el borde se pone marrón y se quema, otro porque tiene manchas, pero no debidas al ataque de un microorganismo, ¿sí? O sea, hay distintas formas de manifestar un déficit nutricional. Ahora, eso lo tiene que ver un médico, no lo puede ver una persona. O sea, para nosotros que somos ingenieros agrónomos, a veces nos es dificultoso detectar a ojo desnudo qué nutriente falta. Y muchas veces tenemos que mandar a hacer un análisis foliar. O sea, como el ser humano se hace un análisis de sangre, bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis foliar de una hoja o de una parte de la planta para ver cuál es el nutriente que hace falta. A veces el formato del déficit nutricional vinculado al tipo de suelo y una serie de factores nos da algún indicio que nos permite a nosotros los médicos decirle, bueno, puede ser que le esté faltando tal nutriente, pero no es una cosa sencilla. La siguiente, porque ya vamos a ir dejando, ¿no? ¿Y hacemos un descanso? Nos quedan 2 o 3 minutos. Bueno, bien. Bueno, además de todo esto que dijimos recién, la planta necesita, digamos, el suelo necesita, para que pueda proveer los nutrientes a las plantas, un adecuado pH. ¿Saben más o menos qué es esto del pH? No. Me suena más a la piel el pH. No, Claro. no. Bueno, el pH es si algo es ácido o algo es alcalino, ¿sí? El pH está en el suelo, en la piel, en las plantas, en el agua, ¿sí? Y se mide de 0 a 14, ¿sí? De 0 a 14. El pH neutro es 7, ¿sí? Un suelo, para que crezcan la mayoría de las plantas cultivadas, la gran mayoría, un suelo ideal tendría que tener un pH entre 6 y 7, o sea, de neutro a ligeramente ácido. ¿Qué pasa? Si el suelo tiene un pH en vez de ácido, ligeramente ácido o neutro, y tiene un suelo medio alcalino, no va a crecer bien y va a manifestar problemas, ¿sí? Muchas veces acá nuestros suelos tienen problemas de alcalinidad. O sea, en vez de tener un pH entre 6 y 7, tiene un pH cercano a 8. Si pasa eso, las plantas no van a crecer bien. A veces incluso 8,5, que es muy alto, o 9, que es altísimo, ¿sí? Entonces, bueno, además del suelo tener ese pH, esa característica, el pH adecuado, tiene que tener una determinada temperatura. Si no, hay semillas que no van a germinar, hay raíces que no van a crecer, ¿sí? Una determinada cantidad de agua, como vimos al principio, o sea, un suelo seco impide el crecimiento de las plantas, lo impide, y un suelo excesivamente húmedo también, y en algunos casos, en muchos casos, presencias de organismos. Por ejemplo, hay una familia de plantas que se llaman leguminosas, que pueden absorber el nitrógeno atmosférico, que casi ningún organismo puede hacerlo, asociando la raíz a un tipo de bacteria que transforma el nitrógeno molecular en nitritos, nitratos, amoníaco, que son las formas en las cuales la planta puede absorber el nitrógeno, ¿sí? Eso es la presencia. Hay otras plantas cuya raíz se asocia a un tipo de hongo que lo que hace es aumentar la superficie de absorción.
el hongo se beneficia utilizando algunos de los azúcares que las plantas fabrican a través de la fotosíntesis, y la planta se beneficia muchísimo porque puede absorber mucho mayor cantidad de nutrientes. Bueno, se los digo como ejemplo. Y todo esto varía entre una planta y otra. Bueno, vamos a suspender acá. Ingeniero, ¿le parece bien? ¿Sí? Nos volvemos a conectar 7:05, ¿les parece? Hacemos un pequeño descansito y... Piensen si tienen alguna duda, Claro. les quedó algo dando vuelta y lo charlamos enseguida, o si no, seguimos con otro tema. ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Bárbaro, hasta luego. Ahí está.